Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día 1 de noviembre. Empezamos el penúltimo mes del año y continuamos por estos días con muchos hechos noticiosos. Hoy día se produjo la primera instancia en tribunales de los 6 arrestados el pasado sábado, madrugada del domingo. El expresidente de la República, Elías Antonio Saca, sus secretarios, quienes fueron secretarios en su gobierno, Julio Rang y también César Funes, como también 3 funcionarios de Casa Presidencial. Ellos fueron hasta los tribunales, se les leyeron los delitos por los cuales se les inculpa y se estableció que será el juzgado cuarto de paz que va a iniciar el proceso de instrucción a partir de este jueves a las 10 de la mañana. El juzgado de paz inicia ya los trámites más en forma. ¿Qué más pasó hoy día? Bueno, se allanaron las oficinas del expresidente Saca, la casa, la residencia particular, donde operan todas las radios de San Salvador, Usulután, Sonsonate, una clínica médica que no quedó claro de cuál de los imputados es, etcétera, es lo que hubo el día de hoy. Por otro lado, periodistas persiguieron hoy día al ministro de Gobernación, el señor Valencia, quien está junto al exministro Benito Lara, supuestamente involucrado de acuerdo a videos que sacó la revista Factum, videos que señalan que ellos se reunieron con líderes de pandilla y les habrían ofrecido $10 millones en microcrédito. Esto hoy día el ministro de Gobernación señaló que sí había habido algo por el estilo, pero no quiso entrar más en detalle. El secretario de Información de la Presidencia dijo: eso ocurrió antes de este gobierno, por lo tanto no tenemos nada que decir. El video está fechado el 2008. De acuerdo a la revista Factum y El Faro, que los dos han publicado estos videos, el video fue alterado en su fecha de grabación o de cuando se ocurrieron estas reuniones y no puede haber sido el 2008, sino que el 2011. Así las cosas están. Obviamente dentro de esto se esperaba para hoy día que hubiese una conferencia de prensa en la cual iban a dar a conocer los resultados del acuerdo fiscal, pero a pesar que se dijo conferencia de prensa para anunciar el acuerdo esta tarde, un par de horas antes se suspendió y hubo una declaración del coordinador general del FMLN, Medardo González, que dijo que el Partido Arena no estaba ayudando. Según trascendió, el Partido Arena ofreció en última instancia $550 millones. Presento a mis invitados que van a hablar, vamos a analizar el panorama, porque todo esto es una cosa completa que hace un escenario de lo que estamos viviendo políticamente en el país. Joaquín Samayoa, gusto de saludarte, buenas noches, analista político y rector de ICA de FEPADE. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Jorge Villacorta, analista político y exdiputado. Buenas noches, Jorge. Mucho gusto estar contigo. Creo que vamos a tener esta noche un excelente análisis sobre la realidad política que está viviendo el país. Antes saludamos a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, voy a partir con Joaquín y voy a preguntarle qué piensa él de lo que está pasando con el expresidente. Hay que poner en contexto esto. Ya son 3 expresidentes que han sido investigados, 2 llevados a la justicia. El presidente Funes todavía no está en calidad de imputado, sino que de investigado, pero los últimos 3 presidentes de la República están afrontando a la justicia del país en una acción aparentemente diferente, un poco más novedosa en relación al accionar del nuevo fiscal de la República. Esto marca una diferencia, como dijo alguien por ahí: nunca más un funcionario en El Salvador va a poder hacer las cosas sin pensar que el día de mañana puede ser investigado.
Creo que es la principal ganancia de todo esto. Por lo menos es un inicio de querer hacer las cosas más transparentes y con apego a leyes y de terminar con la impunidad de este tipo de delitos y de este tipo de personas, ¿verdad? Reconocemos todos la presunción de inocencia que garantiza la Constitución política. Me imagino que todos tenemos nuestra idea de quién es culpable, quién no, qué tanto es culpable, pero la verdad es que todos manejamos información parcial, muchas veces no del todo confiable. Entonces sí es importante que la ciudadanía tenga sensatez para esperar a que se vayan completando las investigaciones y se pueda esclarecer la verdad antes de convertirse colectivamente en una turba de linchamiento, ¿verdad? A mí sí me parece, independientemente de quiénes son las personas involucradas en esto, sí me parece bastante lamentable para el país, porque al fin y al cabo la Presidencia de la República es una institución que debiera tener su dignidad y su integridad, porque es importante para un Estado. Y creo yo que el hecho de tener 3 expresidentes cuestionados sí no deja de ser un problema bastante grande, ¿verdad? Pero sí esperaríamos saber a dónde llega esto, porque hay también, hay que decirlo, mucho escepticismo de que este fiscal general, el señor Douglas Meléndez, está como abriendo muchos frentes y hasta ahora no nos ha producido resultados en ningún caso, ¿verdad? Hay que entender que son casos complicados, que requieren una investigación minuciosa y que son probablemente decenas de miles de folios los que tienen que investigarse y analizarse. No es una cosa fácil, pero creo yo que la ciudadanía estará más satisfecha cuando se vea que esto avanza y produce resultados. Pero ya el solo hecho de que ya no hay gente intocable, creo yo que es una ganancia para el país. Jorge, ¿qué piensas tú? ¿Es lo que está ocurriendo? Me parece, de las primeras, lo primero importante es el tema de la impunidad. Creo que, tal como hacías tú tu pregunta, cualquier funcionario en este momento, creo que percibe que esa situación de impunidad ha terminado por 2 principales razones. Quizás la primera es que la ley de acceso a la información pública y la institucionalidad responsable de aplicarla ha generado definitivamente un panorama absolutamente distinto al del pasado. Ahora el acceso de cualquier ciudadano a solicitar la información sobre diversos temas de todas las instituciones y la obligatoriedad de la institucionalidad preguntada de responder hace que sea totalmente abierto, cosas que en el pasado eran totalmente desconocidas. Eso es un punto que de alguna manera u otra va en contra de la impunidad del pasado. Y creo que el otro elemento clave es el hecho de que por primera vez en más de casi 50 años de existencia de la ley que permitía la existencia de una unidad en la Corte Suprema de Justicia para investigar cómo eran los bienes, cuántos y cómo eran los bienes de un funcionario a su entrada al cargo y a su salida, que nunca ni siquiera se cruzaba la información. Pues bueno, por decisión de la Corte, ahora no solo se cruza, sino que se audita todo el periodo, de tal manera que tú puedes entrar de una manera y salir de la otra y aparentemente no tener problemas, pero en medio ha realizado una serie de operaciones. Pero hay una cosa que... Eso me parece también... Está bien, eso es una forma de medir, pero hay otra cosa mucho más importante que tiene un tremendo vacío todavía institucional, que es la Corte de Cuentas. Bueno, pero a ver, falta todavía una cosa. ¿Qué otro elemento importante está dentro de eso? Ahora, bueno, el rol cada vez de esta fiscalía, que con el apoyo públicamente ha sido señalado, apoyo internacional para generar no solo la formación, la capacitación de los fiscales, sino
la tecnología, el software y el hardware que le permite conocer toda la información financiera de cualquier dólar que tú pongas en cualquier parte del mundo. Creo que esos elementos también le permiten a la Fiscalía ir hacia esto. Por eso mi punto importante, como compartíamos con Joaquín, el tema es que la impunidad se ve afectada y ahora cualquier funcionario público sabe que si le dan algunas miles de razones del maletín negro, del maletín café, como sea, esas miles de razones no tienen dónde ponerlas, ni debajo del colchón, porque las quiere poner en Burundi, se va a saber a la media hora que en Burundi ha puesto tanto. Me explico, okay. No hay, y creo que ese elemento, propiedades, tampoco, porque tú no puedes tener una propiedad ni ningún bien, ni inscribirlo, aunque sea un pariente inclusive. Creo que esos elementos son importantes a destacar y qué bueno que la institucionalidad está funcionando. Triste que evidentemente hay funcionarios como 3 expresidentes, pero es porque en el pasado simplemente no había problemas. Okay. Y la Corte, como tú dices, nunca ha jugado su papel, e incluso en este momento, nunca ha cumplido con el papel que le corresponde como una Contraloría, porque no lo es. El problema de un sistema nuestro que nunca se quiso cambiar es que al mismo tiempo que sos auditor, al mismo tiempo haces el juicio de cuentas. Entonces esa es una mezcla incorrecta que no podemos continuar teniéndola. Tú dijiste, Joaquín, no se puede condenar, hay que darle espacio a la justicia, a que opere. Cuando uno ve 246 millones de dólares, uno también debiera llevar a tomar en cuenta que hasta el presidente Saca sí había esto que era el dinero reservado, la cuenta reservada de cual el presidente podía hacer uso sin tener que rendir cuentas. ¿Qué tanto eso pesa a favor del expresidente Saca? Bueno, es que ese es el punto, porque hay una diferencia entre haberse robado el dinero, para ponerlo en términos claros, o haberlo manejado muy mal para fines que se le permiten, precisamente porque esta partida nunca tuvo ningún tipo de regulaciones efectivas, y porque cada quien se la tomó, creo yo que muy irresponsablemente, porque en un país pobre no debiera un presidente gastar de la manera que gasta solo porque nadie le está poniendo límites ni le está viendo con lupa en qué gasta. Pero la verdad es que así han sido las cosas y creo que ese es uno de las situaciones que hay que arreglar. Porque como bien dice el refrán, en arca abierta hasta el justo peca. Y yo creo que esa situación de ponerle a los presidentes de la República una cantidad para todo efecto práctico ilimitada de dinero, para hacer prácticamente lo que les da la gana con ello, lleva a este tipo de situaciones. Entonces, estará por verse si todo ese dinero, alguien dice, bueno, es que parte de eso era para sobresueldos a los funcionarios, y bueno, puede ser que haya obtenido ese tipo de usos, lo cual nos llevaría a concluir que no hubo robo, ¿verdad? Que hubo un uso tal vez inadecuado, pero también se habla de dinero que iba a la unidad de inteligencia del Estado. También, entonces ese es el problema cuando no hay transparencia. La unidad de inteligencia del Estado debiera tener su presupuesto y debiera ceñirse a él. La presidencia de la República en esta partida debiera tener muchas más regulaciones para su uso. Entonces cuando no hay transparencia en estas cosas, entonces uno está como a oscuras. Entonces lo que digo, sí, ahí se habla de toda esa cantidad que se detectó que se movieron de un lugar a otro. Falta establecer cómo, por qué y para qué. ¿Y por qué fueron a cuentas privadas? Claro, claro. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente con más sobre este tema y los otros que planteamos antes. Ya volvemos. Por ser niña es un movimiento mundial liderado por Plan Internacional en 70 países. Hazte socio ahora con $10 mensuales. Teléfono 2562-1310. Ya regresamos. Por favor, esa gasolina no. Los que sí saben de combustible huyen de la mala calidad.
Por eso todos quieren ir a Alba Petróleos, porque solo nosotros podemos decir con orgullo que somos Calidad 360. Desde la extracción, su refinación y traslado, su almacenaje, hasta que servimos el mejor combustible. Y cada etapa es controlada doblemente. Por eso, los que sí saben de combustible no aceptan otro. Alba Petróleos. Nunca dejaré de aprender. Seré la inspiración para muchos. Si pude emprender mi negocio, me va a escuchar el mundo entero. Estamos dispuestas a cambiarlo todo, pero no vamos a cambiar lo que somos. Somos niñas y con educación somos imparables. Únete con $10 mensuales y apoya la educación de las niñas. Nadie tiene tiempo para esa diarrea. Córtala a la primera con Intestinomicina Además. La cápsula amarilla que con su efectiva fórmula de 2 componentes elimina la diarrea y los gases de una sola vez. Para que vuelvas a tomar el control de tu día. Intestinomicina Además, de Laboratorios López. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. En la empresa tenemos un compromiso con quienes nos acompañan en los retos de cada día. Porque trabajando juntos, hacemos posible una mejor vida para todos. Tenemos un aliado en este propósito, que nos brinda soluciones y asesoría oportuna, lo que nos permite ser más eficientes y desarrollar comunidades productivas, capaces de transformar positivamente a la sociedad y al país. En Banco Agrícola, conectamos a las empresas con nuevas posibilidades para que juntos construyamos un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Bueno, un amigo cabal, un amigo Eduardo Santamaría me está escribiendo y me dice: ¿y los fiscales anteriores nunca vieron nada, casos de corrupción, nunca vieron nada malo? ¿No habría que procesarlos también? ¿Qué hacer con ellos? Yo diría no solamente los fiscales, los magistrados de la Corte de Cuentas, todo el aparataje judicial del país, bueno, probidad. Y no solo eso, ¿cómo es que se movieron esas cantidades de dinero si existe una ley que tiene la obligación los bancos de informar de todo movimiento mayor de $10,000? Uno se puede preguntar, ¿los bancos en los que participaron esos cheques realmente informaron donde correspondía? ¿Y se informaron a quién? Le corresponde esa información manejarla a la Fiscalía. Pero ¿será porque era una cuenta institucional? Perdóneme. Inicialmente era una cuenta institucional. Estaban sacando dinero de una cuenta institucional. Sí, pero iba en cheques. Y no importa de quién sea la obligación de un movimiento de eso. Claro, vas a decir, es que no era sospechoso. Eso es una forma sospechosa. Pero hay una obligación de enviar esos movimientos a la Fiscalía. Seguramente serán cientos de páginas de computadoras las que llegan. Sí, pero tenía la obligación la Fiscalía de darse cuenta de eso. Y luego, también cualquiera se pregunta, bueno, ¿y la superintendencia de bancos tiene algo que ver con eso? Okay. No sé, esos son temas que hay que continuar. Y obviamente la Corte de Cuentas. Es decir, hay otra, en este proceso, yo creo que apenas está empezando. Recordemos que hasta ahora, hoy fue la reunión, la cita del juez para intimidar, es decir, para señalar cuáles son los delitos que se acusan. Y el jueves va a aparecer ya el inicio de la discusión. Y hoy sí quisiera decir una cosa: la ciudadanía está acostumbrada a que cualquiera que se lo señale lo tenés que meter preso. Y resulta de que hay toda una, y me acuerdo porque yo participé en la elaboración del Código Penal, ahí aprendimos que las nuevas doctrinas penales señalan que la última instancia debe ser la cárcel, que antes de eso se debe respetar hasta donde sea posible la libertad. En este caso,
a los ciudadanos yo quisiera que quedara claro, lo que para uno es una verdad, eso no quiere decir que sea verdad jurídica. Correcto. Eso para empezar. Segundo, que para que alguien meta precio porque se puede ir. Estamos viendo algunas imágenes, que no me había dado cuenta que lo habían puesto, no me avisaron. Y se ve al expresidente y a los exfuncionarios sin esposa. Qué bueno, porque ese show de la esposa es muy feo, algo se avanzó. Pero estaban vestidos de blanco, ¿eh? Claro. Y los obligaron a vestirse de blanco, según se informó en la misma prensa. No les permitían ingresar ropa que no fuera blanca, o sea, como para estar vestido igual que el resto de los reos que están en la penitenciaría. Los otros reos fueron en calzonillo, perdóname. Claro, pero están de blanco también, el color por lo menos. Blanca, bueno, pero bueno, lo que estaba diciendo es importante de que las personas, estas personas, el juez mañana, al tener arraigo seguro y considerar que al estar bajo una medida cautelar, no en la cárcel, cautelar, no interfieren en el caso, les puede dar una medida sustitutiva y no sería nada extraordinario. Digo esto porque no vayamos a aparecer mañana que porque se las dan, hombre, el fiscal es un desastre, el sistema es un desastre. No, simplemente es una posibilidad. No lo puedes hacer, por ejemplo, un violador, que lo dejas y va a amenazar a la víctima, amenazar, me explico, dañaría el proceso. Eso hay que dejarlo claro. ¿Con qué debiera concluir idealmente todos estos procesos? Ya poniéndonos en el panorama de un país que está cambiando, un país que el acceso a la información está ayudando, que las instituciones, ya sea por presiones internas o externas, han ido asumiendo su rol, como el caso de la Fiscalía. ¿Qué debiéramos llegar? ¿Cuál es la idea? Expresidentes presos, mucha gente presa, ir también buscando los hilos por otras partes, otras instituciones que no funcionan, como hablamos. ¿Cuál debería ser un Estado quizá ideal para terminar esto a lo mejor en 1, 2, 3 años, ya con un Salvador, ojalá, que donde haya menos impunidad y no haya corrupción? Sí. Suponiendo que fuesen culpables y que se pudiese demostrar que son culpables y que se les da el castigo que la ley establece, porque ahí no es cuestión de opinión, sino que lo que la ley establece. Serían unos pocos casos, importantes, pero pocos. Yo sí creo que lo que tiene que cambiar mucho es la cultura política y el dinamismo de todas las instituciones, porque, hombre, aquí todo el mundo se está rasgando las vestiduras y qué bueno, pero hay un montón de gente que es culpable de complicidad, por omisión, por negligencia. Los partidos políticos son los que han tenido un determinado modo de elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas, un determinado modo de elegir al fiscal, un determinado modo de elegir a todas las personas que han estado al frente de estas instituciones que debieron haber hecho y no hicieron su trabajo. Y uno de los criterios era que no me vaya a perjudicar, que me vaya a proteger, que le vaya a poner tapón a las cosas. Hombre, ahí hay un montón de responsables en los partidos políticos y en los diputados que han aprobado cosas, muchos de ellos siguen siendo diputados todavía, entonces que no vengan a cantar canciones a la Virgen María tan alegremente, porque no solo hay 3 o 6 culpables en este asunto, hay mucha gente culpable con distintos niveles de responsabilidad, ¿verdad? Entonces yo sí creo que una de las cosas a las que hay que aspirar es a un cambio en las instituciones y a un cambio en la cultura política y en el comportamiento de los partidos. Mira, yo creo que una buena cantidad de los problemas de este país tienen su raíz en la obsolescencia de la mentalidad de los partidos políticos. que tenemos. Y también... Concuerdo contigo. Una cosita nomás que preguntarte, para preguntarle a los dos, si no se mueve el tiempo. ¿Qué opinan de la intervención que ha tenido Nayib Bukele, el alcalde de San Salvador, señalando directamente a la Fiscalía, y ayer le respondió el fiscal que es todo un juego para hacer llegar a él el poder? ¿Tenemos que quedarnos con esa visión? No, es que ese es parte del problema, que aquí cada vez que se quiere hacer valer la ley, y ese es todo el problema de los ataques a la Sala de lo Constitucional también, ¿verdad? Todo se interpreta como una conspiración. Esto generalmente es un pensamiento mucho más dominante en la izquierda que en la derecha, ¿verdad? Pero en ambos. Entonces aquí no se puede intentar cumplir la ley, aquí no se puede intentar hacer justicia, aquí no se puede intentar nada porque dicen que es una conspiración para desestabilizar al gobierno o una conspiración para facilitarle a Arena el gane.
hombre, eso hay que abandonarlo. Si eso es un pensamiento muy primitivo y que no resiste el más elemental análisis de la realidad. Lo mismo te iba a preguntar sobre la creación de Nayib. No tiene nada que ver con ideologías, es un problema en parte, como ha dicho Joaquín, cultural. ¿Pero esto favorece a Arena? Yo no veo que favorezca en absoluto a Arena, yo creo que al contrario muestra la responsabilidad de gobierno de Arena, porque perdónenme, 2 de los expresidentes pertenecieron y fueron dirigentes, presidentes del partido Arena, por consiguiente hay una responsabilidad. Claro, puede decir... ¿Por qué dice eso entonces Nayib? Hombre, yo no entiendo. Nayib es una persona que dice cosas que no son del todo lógicas para el pensamiento y al sentido común, pero eso es cosa de él y él dirá las cosas que se le señalan. A mí me parece que falta un elemento también, Joaquín, el tema es, la sociedad también actuamos con doble moral, hombre. Sí. Mire, tema de llegar al gobierno y llegar a un cargo público para componerse es parte de una cultura. La primera vez que yo llegué a ser diputado, me perdone mi suegro, que Dios en gloria lo tenga, pero para él la cosa normal y lo que me dijo, bueno muchacho, ya llegaste ahora a componerse. Le parecía la cosa más normal del mundo. Y así piensa un montón de gente. ¿Me entiendes? Bueno, como yo fui demócrata cristiano y siempre estaba en la oposición, mi papá me decía, hijo, tú siempre por el camino equivocado, hacete del PCN, me explico, en el tiempo de las Fuerzas Armadas, y es parte entonces de un problema cultural, la gente lo considera la animalada, la picardía, que va desde llevarse un bolígrafo, llevarse el papel higiénico, llevarse el suelo, es decir, creo que tenemos que romper con esa cultura de el uso y abuso de los bienes públicos a todos los niveles. Claro, se empieza por la cabeza. Y sí, en la cabeza queda claro que no es posible seguir con los mecanismos de impunidad, porque ahora sí se sabe y se puede juzgar y ser transparente. Hombre, creo que de ahí en adelante todo el mundo va a ir entendiendo que la cosa ha cambiado, y luego también tiene que ver con los valores y la cultura. Un padre de familia que en el pasado compraba la Páez, decime vos, ¿qué puedes esperar, verdad? Ahora, hay que decirlo claramente, venimos de estadios mucho peores todavía. Yo vine al país en el 83 y era mucho peor, porque los gobiernos hacían lo que querían. Claro. Y el Casa Presidencial tenía el derecho a hacer y deshacer de la manera que quisiera de los dineros del Estado. Fíjate Entonces, que alguien dice, ¿cómo va a ser la historia de los gobiernos civiles en comparación de los gobiernos militares? Lo que pasa es que los gobiernos militares no se sabía absolutamente nada. Tuvieron la suerte de que no había internet, no había esta presión pública, redes sociales ni nada. Vamos al corte, ya volvemos. Eni, lubricantes para motores exigentes. Distribuidor exclusivo Eurolube de El Salvador. Eni, lubricante italiano, te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. En la empresa tenemos un compromiso con quienes nos acompañan en los retos de cada día. Porque trabajando juntos, hacemos posible una mejor vida para todos. Tenemos un aliado en este propósito, que nos brinda soluciones y asesoría oportuna, lo que nos permite ser más eficientes y desarrollar comunidades productivas, capaces de transformar positivamente a la sociedad y al país. En Banco Agrícola, conectamos a las empresas con nuevas posibilidades para que juntos construyamos un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. No podemos evitar la trabazón en la mañana.
pero sí podemos quitarte ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. Porque la protección comienza en el hogar. Yo le he enseñado a mi hija y a mi hijo que nadie debe tocar su cuerpo. Yo acompaño a mi hijo a la escuela, aunque me toque levantarme más temprano. Yo les ayudo a hacer tareas y aprendemos juntos cosas nuevas. En mi familia educamos sin golpes y sin gritos. Yo no lo dejo solo y sé a dónde va y con quiénes está cuando sale de casa. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Porque la protección comienza en el hogar. Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA, te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. Bueno, un segundo tema importante, lo que ocurrió días atrás, donde dos revistas revelaron la existencia de videos en la cual establecen negociaciones entre el FMLN y líderes de pandilla del país. Saludamos a quien hace posible este tercer segmento de debate, Sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Todos mis días son diferentes, pero todos tienen algo en común, y es que cuando compro algo que me gusta, yo prefiero pagarlo con mi tarjeta de crédito del Sistema Fede Crédito, porque con ella disfruto de increíbles descuentos permanentes, promociones en comercios afiliados, y además puedo canjear mis Fede puntos acumulados por dinero en efectivo. Por todos estos beneficios, siempre va conmigo. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bueno, dos videos, decíamos que de acuerdo a esta revista que han dado a conocer los videos en los cuales se ve el ministro de Gobernación, Sor Valencia, y también al ministro Benito Lara en distintas reuniones, hablando con líderes de pandilla y ofreciéndole la posibilidad de negociar algunas cosas, especialmente se le ofrece $10 millones en microcréditos para que ellos los administren y para que ellos puedan dárselo a quienes pueden iniciar una vía distinta de pandilleros, sino que de microempresarios. Pero no es la primera reunión que conocemos, ya son varias. Joaquín. Sí, bueno, yo creo que este es un tema en el que está claro de muchas maneras que este tipo de tratos cuenta con un repudio generalizado de la ciudadanía. Y en una democracia, si a algo debieran ser sensibles y respetuosos los políticos y sobre todo los que están en la función pública, es al sentir de la ciudadanía, porque no están ahí por su linda cara, están representando los intereses del Estado y de los ciudadanos. Yo sí creo que está bien conversar y tratar de tener algún contacto con líderes de estos grupos, si no por otra razón, porque hay que conocer al enemigo, ¿verdad? Y porque se pueden llegar a algunas cosas, por ejemplo, en la tregua, con todo y lo que uno pueda pensar de la tregua, pudieron haber asegurado que las pandillas respetaban a los niños y a los jóvenes estudiantes, por decir algo, ¿verdad? Y hubiera sido un gran logro social que un padre de familia no tuviera que estar en zozobra de si su hijo va a regresar o no a la casa. Yo creo que hay objetivos que se pueden lograr y que requieren un poco de diálogo, aunque sean grupos criminales. Lo que no se puede y no se vale es negociar, y a cambio de que no violen la ley y a cambio de que no hagan actos criminales, ofrecerles cosas. Eso sí es absurdo, porque entonces es sentar un precedente para el chantaje interminable. Ahora te doy 10 millones, pero mañana me vas a pedir 25, y es la de nunca terminar. Entonces yo sí creo que esto definitivamente no es aceptable. A mí me complace las declaraciones muy tajantes que dio el secretario de Comunicaciones de la Presidencia diciendo esto fue en el gobierno pasado, y nosotros estamos claros en nuestra política que no favorecemos eso. Según las revistas, está alterado la fecha en que fueron esas reuniones. De acuerdo a la revista, el análisis que hace es que era el 2011. Es que en 2008 no eran ministros ni eran funcionarios, estaba ninguno gobierno, de los dos estaba el gobierno señalados, porque era otro gobierno
Es decir, a partir del 2009 que ya esos funcionarios pudieron estar ahí. Yo creo también, mira, la responsabilidad en esto es más grave cuando vemos que se buscaron ese tipo de arreglos y ese tipo de ofrecimientos por razones estrictamente electorales. Es decir, voy a esto que en el punto es que la renta se la estaban cobrando yo no los ciudadanos, sino que el partido político y este partido político estaba dispuesto a llegar a eso. E insisto, todos los partidos a distintos niveles. Hemos visto antes ya fílmicos donde estaba Mason y el alcalde de Ilopango en circunstancias similares, todo en el tema estrictamente incluso de la segunda vuelta, como en este caso señalado. Entonces, viendo cómo esos grupos delincuenciales se convertían en socios para favorecer un determinado resultado electoral, eso sí me parece a mí que es todavía muchísimo más grave. No era con el objetivo de reducir los muertos o las extorsiones o algún, no, era peor todavía. Y bueno, y digo que todos porque al final, mira, para hacer un mitin en una colonia controlada por la Mara, resultaba que pagaban renta. Y no alguno de estos grupos le decía al partido político que si daba tanto tenía exclusividad, de tal manera que solo ese partido que pagaba la exclusividad podía ingresar a ese territorio. Dime hasta dónde llegamos. Yo creo que eso también la ciudadanía lo rechaza. El programa PATI, que le daba $100 mensuales y resulta de que no eran personas que estaban listas para reintegrarse a la sociedad, sino que eran parte de la misma pandilla. Esas cosas creo que son totalmente inadmisibles. Responsables de eso, para mí la responsabilidad es de los partidos políticos. Ninguno de los señalados, tanto de Arena como del Frente, para mí actuaron por sus pistolas. Nadie va a ir a decir, te voy a conseguir $10 millones para que lo manejes tú. ¿Y quién va a ser el comité de crédito? Ustedes, por Dios. Imagínate, eso no lo puede decir nadie si no está autorizado, es parte de una determinada línea de acción del partido político. Ahora, da la impresión que la política del país corre de acuerdo al último hecho coyuntural, ¿ya? Nos pasamos muchos días donde el único tema y toda nuestra preocupación, ya sea los periodistas, la ciudadanía, era esas negociaciones entre Arena y el FMLN y el gobierno para poder lograr un acuerdo fiscal. Hoy la gente ya no está en su cabeza eso, está seguramente el caso Saca. Esto que lanzaron la revista Factum y Faro pasó en segundo lugar. Y otros temas también, no solamente este. ¿Cómo hacemos? O sea, porque obviamente la política o los políticos responden cuando existe una preocupación ciudadana. Cuando baja, eso puede, digamos, cambiar. En el caso, por ejemplo, de la negociación por el acuerdo fiscal, lo que está sucediendo hoy día, que llevó a segundo plano las negociaciones, ¿pueden favorecer las negociaciones? ¿O hay que tener cuidado con este tipo de cosas? Sí, yo creo que son hechos que no guardan relación en un sentido o en otro, pues las negociaciones siguen un dinamismo. Pero la presión de la gente sí, hubo un momento en que yo creo que el Partido Arena sintió presión en relación a sentirse culpable de que alguien no vaya a recibir su dinero o vaya a haber un impago, etcétera. Bueno, pero presiones hay de toda índole, porque las presiones que más fuertes sonaron y las que estaban teniendo más impacto, para comentar este aspecto concretamente de Arena, son las de la gente que decía no concedan nada, no la de la gente que se sentía culpable, sino que las que decían manténganse firmes porque esta situación es culpa del FMLN y ellos que vean cómo salen, y si no salen va a tener costos electorales para ellos. Hay muchas voces en Arena tratando de esta manera la cosa, o sea que presiones hay buenas y hay malas. Yo sí creo que la prensa tiene un papel muy importante en mantener, digamos, la atención de la ciudadanía, no de forma amarillista o espectacular, pero sí en temas como lo que está en juego en esta negociación, qué duda cabe que es un tema que la prensa no debe abandonar, ¿verdad? Entonces, bueno, ya pasó el
el rato de los fuegos artificiales con las capturas yo creo que hay que retomar este tema porque obviamente es de una importancia muy grande para el Estado salvadoreño. Que es el principal tema del país, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. A mí me parece sumamente positivo el hecho de que se hayan creado las mesas, 4 mesas. Yo todavía quisiera señalar lo positivo de crear esta mesa especializada sobre el tema del café, por lo que significa no solo para la economía, para el agua, la importancia del único bosque que nos queda, que es el café. Qué bueno que se haya tomado en cuenta eso. Y también la mesa no solamente fiscal, sino que también la mesa económica, donde se discute cuáles deben de ser los motores de la economía para salir de esta economía pasmada, como decía alguien, que se queda entre 1.5 y 2, y con eso no llegamos a nada. Creo que esos aspectos son positivos. Y por último, el ya haber mencionado los miembros de la mesa que va a tocar el tema de pensiones, que es el otro tema que es indispensable entender que tiene que ser una reforma totalmente integral y de largo plazo, y no simplemente para resolver un problema de caja. Creo que esos elementos, qué bueno que estén ahí. Y por último, la mesa fiscal. El hecho de que insistiese el gobierno y el partido de gobierno de los 1.200 millones y ahora llegar ya a la posibilidad de hacer 2 entregas, en el entendido que frente a una serie de compromisos tenemos la mitad, o más o menos la mitad, y después la otra mitad, creo que sirve para el tema de la confianza. Es que tú no puedes hacer un arreglo en un mundo de desconfianza. En política siempre hay desconfianza, sí, pero si yo te doy 800 millones para que si llegaran a venir los acreedores los usaras, y los usas y nunca vino un acreedor, y después me decís que necesitas otros 800 millones y te los voy a dar a cambio de este montón de acuerdos y responsabilidades que firman todos los partidos, y después no solo no los cumples, sino que te burlas en el pleno a los que engañaste. Hombre, ¿cómo crees que vamos a tener confianza? Entonces creo que esas confianzas ahora, a mí me parece que el hecho de que puedan haber 2 entregas ya es un elemento positivo, y seguramente va a favorecer a que el costo de los intereses de esos bonos que hay que entregar, que hay que llevar al mercado internacional, no tendrán los costos de interés tan altos como suponíamos. Claro, el tiempo corre, necesitamos ese dinero antes de diciembre para poder cubrir con los compromisos. Antes. Estamos mucho antes de diciembre. Por eso, ¿no? Claro, estamos contra el tiempo. Llegar a mitad de diciembre sería fatal, tengo entendido. Claro. Ahora, Arena se movió solo en 50 millones. Tengo la información, y así lo dijo alguien de Arena oficialmente, que habían llegado de 500 a 550, más no. No es muy poco, yo pensaba que iban a irse a 600, 700, yo por ahí, buscando puntos más concordantes. 600 o algo. Yo escuché a Luis Membreño argumentar esto en televisión y por ejemplo. Que había que pagar deuda a corto plazo. Hablar de 600, pero, por ahí pudiera ser la cantidad. Pero no se quiere mover Arena, por lo que veo, ¿no? Muy poco. Tiene una presión muy fuerte de su propia fracción legislativa. Claro. Es que también ahora ya no es como antes, de que el jefe del partido decía claro. Los diputados están recuperando un poco de su dignidad y quieren también ejercer su función. No siempre. Y en el frente también. Vamos a mandarle un saludo al diputado Carlos Reyes, que logró nuevamente que se aprobara una prórroga para todos esos buses chatarras que andan en la calle, que ya cumplieron 20 años. Él se movió y le dio un año más. El señor Carlos Reyes, miembro del COENA, que todos los años parece que hace lo mismo, y que logró que suframos la presencia de esos buses en la calle, que crean atascamientos, que contaminan tremenda, y ponen en peligro la vida de la gente porque están en pésimas condiciones. Pues de acuerdo a una interpretación auténtica del diputado Reyes, que fue apoyado por miembros de Gana y de Concertación, que todos son amigos de los buceros porque utilizan los buses para la campaña, entonces, digamos, vamos a seguir sufriendo de estos 500 y tantos buses en la calle, que además hay que pagarles subsidio, aunque no lleven pasajeros.
Vamos al corte, ya volvemos. Porque la protección comienza en el hogar. Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA. Ya regresamos. Nunca dejaré de aprender. Seré la inspiración para muchos. Si pude emprender mi negocio, me va a escuchar el mundo entero. Estamos dispuestas a cambiarlo todo, pero no vamos a cambiar lo que somos. Somos niñas y con educación somos imparables. Únete con $10 mensuales y apoya la educación de las niñas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. No podemos evitar que tengas tanto trabajo, pero sí podemos quitarte ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. Desde siempre, el analgésico efectivo contra el dolor de cabeza. Ahora la gasolina Plus de Texaco subió de 88 a 91 octanos, el octanaje recomendado para los vehículos en Latinoamérica. Texaco te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. Vamos rápidamente con Francisco Manilla para que lo digan quiénes son los amigos televidentes de esta noche. Muy buenas noches, Francisco. Un placer saludarles, muy buenas noches. Vamos a platicarles lo que dice Carmen. ¿Cree que esto los haga pensar en las consecuencias de robar, estafar, comprar? Les pregunta. Enrique Williams dice, pero si al pueblo no le andan preguntando si se siente bien o si esto o lo otro, de una vez a Bartolinas y de paso es culpable, dice. Alexis Enríquez, Flores escapó, Funes escapó. Cuando el delito es corrupción, el arraigo no es confiable. Dice José, ¿y cuándo el fiscal demostrará que es ambidiestro, escuchando el clamor del pueblo sin importar el lado donde se ubiquen? Dice Williams, tanta paja y todos quedarán libres, dice de forma pesimista. Luis Hernández, el hecho del Ministerio de Gobernación es traición a la patria, negociar con delincuentes y hacer que civiles den dinero mediante impuestos. Irving Francia dice, para todos los políticos corruptos es legal que ladrones que destruyen nuestra sociedad puedan optar a medidas sustitutivas. Dice Edgar, cierto, en el 2008 fue antes de las elecciones, por tanto llegaron a negociar y es responsabilidad de la Fiscalía General de la República negociar. Doris dice finalmente, correcto, para que ya no vuelvan a darse casos de corrupción, los políticos estarán en el ojo del huracán, el pueblo informado. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, señores. Bueno, varias cosas no alcancé a entender bien porque el sonido está aquí. No se escuchaba acá adentro. Bueno, se escucha, pero un poco como... Dios mío, yo estaba con la... y nadie dice nada. Como, bueno, si como voz de ultratumba. Yo les voy a entonces a contar un poco, lástima que no. Alguien decía que el arraigo no es confiable. Una pregunta fundamental es: el arraigo no es confiable. De una vez a Bartolina decían, porque el arraigo no es confiable. Y dijeron el caso a Paco Flores que se fue y después volvió. El fiscal debería ser ambidiestro. No solamente, digamos, porque algunos creen que solamente está tirando hacia un lado y no al otro. Y después, mucha gente y varios que están diciendo esto no sirve de nada. Al final, digamos, igual quedan libres. Sí, bueno, yo creo que en este caso del fiscal, y cada quien interpreta a su manera. Por ejemplo, el FMLN se quejaba de que solo a los allegados a su partido, a los de Arena, pero allegados a su partido es a los que están investigando. Yo creo que en esto hay que entender los procesos y las leyes. Hay delitos que prescriben, es decir, que más allá de cierto tiempo ya no pueden ser investigados ni juzgados.
el fiscal tiene que tener eso en cuenta para dar la prioridad en el orden de tratamiento. Hay unos que ya prescribieron y por tanto no se puede ir muy atrás, y hay otros para los que todavía tiene tiempo porque les quedan años, y hay otros que están a punto de prescribir. Entonces yo creo que el fiscal tiene que tener criterio para decir lo que urge es esto, porque si no se me agota el tiempo en que puedo yo iniciar un proceso penal. Ese es un punto, no es tanto términos de si es ambidiestro o no es ambidiestro, porque es obvio que aquí está, bueno, ha iniciado casos contra gente como Nicola Angelucci, que nadie le puede decir que es cercano al FMLN, y también ha iniciado casos contra Raiz, que sí es cercano al FMLN. A Saca le da orden de captura, a Funes lo deja que se vaya, pero él tendrá sus razones, y creo que una de esas tienen que ver con el término de prescripción de los delitos, ¿verdad? Y en cuanto a lo del arraigo, yo sí creo, independientemente de estos casos de alto perfil, yo creo que hay que tener una discusión de lo que Jorge decía. Yo creo que no se puede seguir pensando en que por todo hay que llevar a toda la gente a la cárcel. Si es una amenaza inminente para la ciudadanía, obviamente hay que recluir a la persona. Si es un tipo de delito que no llena esas características, creo que hay medidas que se pueden aplicar con suficiente eficacia, como la de impedirles obviamente salir del país mientras está el proceso activo, y otras medidas de estar presentándose a firmar, lo que sea. No hay por qué meter a toda la gente a la cárcel en los procesos, mientras duran los procesos de instrucción, que se pueden prolongar, ¿verdad? Y cuando son delitos de cierto tipo, que como decimos, no es que va a ir a asesinar a nadie, ni va a ir a violar a nadie, ni va a ir a... Entonces yo sí creo que es una discusión que hay que tenerla, independientemente de que en este momento sean los expresidentes los que están siendo cuestionados. Pero yo creo que la gente necesita alguna claridad, porque quién se arraigo, quién no arraigo, es un poco extraño esto. Hoy día si uno de los abogados, mire, el señor es ampliamente conocido, y además se refería a uno de los secretarios, y además tiene empresa acá. ¿Cómo se va a ir? Sí se puede ir. Claro. Eso no es razón para como que ya necesitamos tener clara la ciudadanía cómo se interpreta el arraigo, cuándo sí y cuándo no en el país, ¿no? Pero bueno, ahí tenés otro caso que le dieron la medida cautelar a alguien que es dueño de aviones y que tiene pasaporte europeo. Suizo. Por consiguiente, qué más fácil que irse en un avión con todo el pasaporte, que ni siquiera el juez le quitó el pasaporte suizo, que es lo menos que hubieran haber hecho. Entonces, hay formas y las consideraciones al final del juez. Yo quisiera decir una cosa, tengamos en cuenta, insisto, que hay que probar un delito, y mientras ese delito no se prueba y no se juzga, la persona sigue siendo inocente hasta que le pruebes lo contrario. Así funciona, y esos son los derechos de los ciudadanos que están en la Constitución. Por otro lado, se debe seguir el debido proceso. El hecho de que capturen a alguien, la Fiscalía tiene elementos de juicio, y hasta que la Fiscalía tiene la suficiente conciencia, capacidad para decir esto el juez lo va a admitir, hasta entonces lo lleva al tribunal, y ahí da la orden de captura, y a pesar de ese momento comienza el proceso, que dependerá de jueces que son independientes, y el juez puede decir, no, mire, esto que mandó el fiscal no me convencen, así es que le vaya muy bien a su casa. O puede decir, no, mire, la famosa medida cautelar, pero tiene la Fiscalía después de eso 6 meses máximo para presentar las pruebas en el tribunal ese de que va a llegar a establecer si hay juicio o no. Imagínate cuál será la actitud del juez, que estás en manos del juez, primero de la Fiscalía para que presente el caso, del juez que analiza si hay razón de ir a juicio o no, y después el juicio. Son varias etapas, y eso son plazos, son procesos que no se pueden violentar. Entonces la ciudadanía tiene que entender que el hecho de que la Fiscalía en un momento determinado de una orden de captura y la policía la ejecute, porque quien ejecuta es la policía y no la Fiscalía, entonces a partir de ahí comienza un proceso. Pero no quiere decir que porque lo capturaron ahora, al día siguiente va a estar en la cárcel y va a estar ya condenado. Eso, perdóneme, pero
tenés que seguir un debido proceso y ese debido proceso tarda hasta definir. Son varios casos los que están y faltan más. Yo recuerdo que la sala, de la Corte Suprema de Justicia se hablaba de que habían 28 casos, hay más más otros 60 más. O sea que hay más nombres. Y todos los días surgen... Y todos los días apenas estamos empezando. Y todos los días surgen por ahí noticias chabrosas que dicen, no esta noche van a capturar a tal. No puedes decir que la Fiscalía ha fracasado, o que está haciendo show, o que está al servicio de un partido. Esas son formas simplemente de ocultar los verdaderos problemas que tiene el país. Se me fue el tiempo. Muchísimas gracias, Jorge, por estar esta noche, y muchas gracias, Joaquín. Aquí se te ve el tiempo como al gobierno se le ve el dinero, no hay remedio para se va rápido. Pero mire, voy a aprovechar, ya un diputado Arena reaccionó diciendo que este jueves la plenaria no va a votar porque sigan circulando estos buses un año más, que el diputado David Reyes dijo que no va a votar. Ah, qué bueno. Ya está lo del FMLR y ya está David Reyes, quiero saber que otros diputados tampoco van a votar. Qué bueno que se divide la fracción y no todos los diputados estén haciendo caso al diputado Carlos Reyes. Bueno, gracias amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen, muy buenas noches.